Abrimos un nuevo bloque de Más Info y en este caso, quédense, nos metemos de lleno en el plano económico de la Argentina. Y claro, parece que fue hace muy poquito, pero ya pasaron 6 meses desde que el gobierno, Esteban, bienvenido, anunciaba la implementación de los precios esenciales, ¿no? Productos que iban a quedar congelados por 6 meses. Así, esta canasta de 64 productos que no iban a mover su precio más allá de los vaivenes de la inflación que hubiera, como una cuestión de armar una canasta de referencia de 64 productos de alimentos de un selecto grupo de empresas con las cuales el gobierno había negociado y se habían comprometido en este pacto de caballeros, como dijo en su momento el ministro Antesica, a no modificar los precios por 6 meses. Bueno, el plazo se cumple entre hoy y mañana, porque esto comenzó a regir oficialmente el 29 de abril, a los 6 meses se cumplen hoy. Algunos hablan de que se completaba a fin de este mes. Lo concreto es que hay negociaciones, pero no hay avances ni definiciones concretas entre el gobierno y las empresas. Las empresas lo que plantean es que, bueno, nosotros estamos dispuestos a continuarlo, pero que no hay definiciones en cuanto a cuáles van a ser las condiciones de que se extienda. Por otro lado, el gobierno plantea, bueno, queremos que se extienda por lo menos hasta enero, pero lo cierto es que en este proceso también habría que convalidar aumentos, porque cuando uno mira la evolución de los precios del segmento de alimentos y bebidas que mide el INDEC, que es un promedio no directamente aplicable, a esto aumentaron un 23%. Entonces, con precios congelados por 6 meses, tendría que haber un impacto en estos precios. Hay que ver quién está dispuesto a oficializar este aumento para que continúe el programa. Buena pregunta. Y además, ahora vamos a estar hablando de esto también porque ya 2 grandes supermercados confirmaron que durante 15 días no van a aumentar sus precios. Solamente 15 días. Veremos qué pasa después. Voy a tomar contacto con nuestro móvil porque allí nos está esperando el analista económico Damián Di Pace y está Carla Ricciotti, nuestra compañera, en el lugar. ¿Cómo estás, Carla? Buenas tardes para ambos. Hola Viviana, buenas tardes. Bueno, sin mucho más para agregar que lo que ustedes estaban mencionando recién ahí en el piso, estamos con Damián Di Pace, ya te está escuchando, Vivi. Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes, un placer. ¿Cómo estás, Damián? Siempre es un placer tenerte con nosotros. Bueno, esto que me decía Esteban, ¿no? Importante, termina entonces el programa de precios esenciales y sacando esto, ¿cuáles fueron los aumentos que más impactaron y qué es lo que se espera para después? A ver, en principio tenemos que ver que hay productos de la canasta básica que, por ejemplo, la leche estaba a 35 pesos con 80, un kilo asado estaba 149 pesos, lo mismo el vacío, un matambre de cerdo, y eso evidentemente es insostenible en el tiempo. Hoy los precios de mercado de un litro de leche están entre 55 y 60 pesos, un kilo asado está en 250 pesos, por lo cual esa misma categoría de producto en el mismo periodo evolucionó mucho en el tiempo. Sí. ¿Cuáles son los niveles de precio hoy que nosotros medimos? Nosotros medimos en 915 puntos de venta de todo el país, vía Scantech, que es lector de código del punto de venta. Nosotros estamos viendo que la categoría alimento está corriendo al 59% interanual, la categoría de artículos de limpieza e higiene están corriendo al 65%, cuidado personal 69% y bebidas con alcohol y sin alcohol en el orden del 42%, por lo cual esa es la única categoría que está por debajo de la inflación. Todo el resto está por encima de la inflación promedio que mide el INDEC todos los meses, ¿no? También ustedes cuando miden la evolución de los precios, que esto que nos comentabas, después, o sea, ¿en qué medida hay traslado de la evaluación de los precios y en qué plazos es? Si se concretó gran parte de la suba del dólar, si ves todavía corrimientos en ese sentido y la evolución en las próximas semanas. Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. El 6 de septiembre fue el momento en el cual se implementó el cepo cambiario, el cepo de hasta $10.000. De ese momento hasta ahora, el dólar en aquel momento estaba a 57 pesos, llegó a tocar techo de 65, entre 63 y 50 y 64 pesos lo conseguimos hoy. Por lo cual, esa devaluación del 15% solamente de este periodo todavía falta trasladarla a precios. Los precios mayoristas estaban equilibrándose con los precios minoristas en alimentos y bebidas. Desgraciadamente por esta devaluación que se dio, porque recordemos que se dio en la última semana, el dólar pasó de 60 a 65 pesos, ese margen evidentemente va a terminar impactando en precios en góndola. ¿Cuál es la otra referencia que hay que tener? ¿Es inerte el desdoblamiento cambiario en la fijación de precios? No, de ninguna manera. A ver, el dólar, vieron que el dólar blue de haber estado 75 hoy retrocedió. Por lo menos hasta que el momento que lo había visto en pizarra estaba a 68 pesos. Sí. Ese dólar blue a 68 pesos, ¿quién lo compra? Bueno, lo compran empresas pymes, empresas que parte de su economía la manejan en informalidad. Cuando tenga que cambiar esos dólares, claramente fijan precios a ese dólar. El contado con liquidación, que está en los 80 pesos, es el dólar financiero, se llama.
Cuando una gran empresa compra bonos acá, cambia por un bono en el exterior y los deposita en una cuenta en dólares en el exterior, cuando tiene que liquidar esos bonos en dólares, ¿a cuánto los liquida? 80 pesos, por lo cual tiene que realizar una inversión, lo realiza ese precio. Por lo cual, reitero, el desdoblamiento cambiario no es inerte a la fijación de precios futuros de la economía. Quizás no esté impactando ahora, pero sí va a impactar en futuro. Y sí, este movimiento cambiario que tuvimos en la semana pasada, lo vamos a ver impactado esta semana y la próxima, sin ninguna duda. Damián, ¿y esta decisión que tomarían dos grandes supermercados de congelar los precios durante 15 días? Primero, ¿por qué crees que el resto de los supermercados no se adhiere a esta confirmación? Y además, ¿qué va a pasar después de esos 15 días? Bueno, a ver, es importante saber qué pasa en consumo masivo. En consumo masivo en el mes de septiembre, todavía no cerramos octubre y te digo qué está pasando en octubre. Sí. Las ventas en supermercados, hipermercados, que son los que están congelando el listado, cayeron entre el 6 y 7%. Cuando vas a bocas más pequeñas, de hasta 500 metros cuadrados, las ventas cayeron hasta el 15%. Ah. En el mes de octubre, esa caída en los hipermercados se mantuvo o estuvo deslizándose hacia el 6-5%, por lo cual la realidad es que tienen un alto stock. Congelar precios para el supermercado genera un atractivo para incrementar el volumen de venta en un contexto de caída de la demanda. Claro. Por lo menos, y claro, por lo menos lo que hacen es reducir el margen de ganancia, tratar de acordar con las empresas de mantener los precios. ¿Por qué? Porque el sector industrial, que es el que provee a las grandes cadenas de supermercados, también está sobreestoqueado. Sobre todo, por ejemplo, les decía, en el caso de bebidas sin alcohol, la caída es de 12% interanual. Bebidas con alcohol, la caída es de 5% interanual. Sector lácteo, categoría lácteos, que representa el 20% de facturación de un supermercado, la caída es del 14% interanual. Escuchan los datos, ¿no? Sí, son caídas de 2 dígitos, son caídas muy grandes. Por lo cual, generar ese atractivo hoy para esas grandes bocas que venden mucho volumen, en definitiva es tratar de atraer la demanda, casi te diría publicitariamente. Es una sustitución del precio esencial, programa precio esencial, por precio programa a dos cadenas que se van a quedar congeladas, ¿no? Sí, también una última, ¿tienen alguna estimación de cuánto fue la inflación en alimentos o en general de lo que vienen monitoreando en este mes? Mirá, en el mes de octubre vos lo que tuviste es que la inflación en alimentos venía desacelerando respecto de lo que mostró el INDEC en el mes de septiembre. Sin embargo, estamos con todavía una inflación en alimentos que veníamos midiendo del orden del 5% promedio. Pero ¿qué pasa? La realidad es que la semana pasada no lo tenemos cerrado y ahí tuviste aumento de algunas empresas que incrementaron sus precios del 10 al 15% del listado. Por lo cual te diría y estimaría que vamos a terminar con una inflación incluso mayor de ese promedio ponderado que tenemos. Bien, Damián, gracias por el contacto. Gracias, Carla, también. Buenas tardes para los dos. Muchas gracias. Nos vamos a quedar aquí, Esteban.